Amigos, un tema relevante para la vida de las empresas y para la actividad económica en general de México es la regulación del outsourcing, una actividad que pues conlleva aspectos que influyen sobre la competitividad de las empresas, y su mala instrumentación pues ha generado vacíos legales y también consecuencias para las empresas y para la misma actividad laboral del país. Vamos a platicar de este tema esta noche con Óscar de la Vega. Él es socio director de la firma Little Mendelssohn. Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Darío, mucho gusto, muchas gracias por estar en tu programa. ¿Es bueno, es malo el outsourcing? ¿Es necesario, es innecesario para las empresas? Desde el punto de vista, ¿qué es lo que debemos nosotros valorar y ponderar del outsourcing? Pues efectivamente, Darío, creemos que la tercerización o el outsourcing es una necesidad tanto del sector industrial como del sector de servicios en México. Déjame decirte que esto en sus orígenes, en los años 80, cuando los contratos colectivos eran monolíticos y en donde las empresas tenían que realizar con elementos propios, con trabajadores propios, toda la actividad del sector automotriz. Es decir, por contrato colectivo, desde la pintura, desde los asientos de los coches, etcétera, tenían que ser realizados por miembros del sindicato, con costos muy altos, contratos muy pesados. Derivado de la globalización y de la necesidad de hacer a las empresas más efectivas, entonces se permite o se busca que las empresas puedan tercerizar. Y entonces hoy por hoy, en el sector automotriz, tienes a la empresa que fabrica los faros, tienes a la empresa que fabrica las llantas, tienes a la empresa que fabrica todo el cableado, los arneses de las empresas, en un componente total. O sea, se trata de hacer más eficiente. Ese es el origen objetivo de la tercerización como una necesidad de la industria, y así en cualquier industria que podamos ahora platicar, se requiere de esa flexibilidad para ser competitivo en el mercado internacional. ¿En dónde se distorsiona justamente ese concepto? Cuando empezamos a tercerizar otro tipo de actividades en las cuales se pretende disminuir costos a través de simulaciones. En el tema de la tercerización podemos decir que es como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. El colesterol malo es cuando a través de simulaciones, y léase que se trata de tener sociedades cooperativas, en lugar de trabajadores se trata de socios cooperativistas, a través de propios sindicatos, a través de contratos de prestación de servicios, se distorsiona el tema laboral. Para efectos legales hay relación de trabajo cuando hay el poder jurídico de mando aunado al correlativo deber de obediencia, así lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuando hay una relación de trabajo, pues viene el pago del salario y todos los accesorios, entre ellos el tema de Infonavit, seguros sociales, ISR, que se deben de cumplir. Se distorsiona porque muchas empresas empiezan a ofrecer ahorros malentendidos, principalmente a la mediana y a la pequeña empresa, en donde se disimula, se hacen simulaciones de relaciones de trabajo a través de este tipo de ficciones jurídicas. Al final del camino se está dañando el interés de los trabajadores y el interés del Estado a través del Infonavit y del Seguro Social. Desafortunadamente es una industria rampante en el país. En el año del 2012, el 1 de diciembre del 2012, se reforma la Ley Federal del Trabajo. Y uno de los puntos de gran debate fue el tema de la tercerización, el llamado outsourcing, anglicismo, en los cuales se establecen ciertas bases bajo las cuales se debe tercerizar la actividad. Sin embargo, es poco claro, llega a situaciones ininteligibles, porque puede llegarse a absurdos como que en lugar de existir una relación de trabajo, haya dos relaciones de trabajo. La Corte recientemente emitió una resolución en la cual trata de establecer conceptos para mí muy novedosos y a lo mejor un tanto extremos, en el sentido de que a pesar de que haya subordinación, no hay relación de trabajo, lo cual desde un punto de vista legal, laboral, se nos hace sumamente difícil de entender, porque si hay subordinación debe haber relación de trabajo. Ahora bien, los grupos corporativos como tales buscaron también la forma de eficientarse. Uno de las prestaciones legales que vienen desde la Constitución es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Desde el año de 1985 hay una Comisión Nacional de Participación de Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, PTU, que estableció el porcentaje, Darío, 10% de utilidades.
Pero tengo aquí unos datos económicos, si me permites, para ponerlo en el contexto. En el año del 85, la inflación en México era del 66.18% anual. Al final, y derivado de los temblores que en esa época y el colapso económico que hubo, llegó hasta un 120.41. Y finalmente, bueno, el tema de los CETES, que es otra analogía que tengo por acá, en el 85 teníamos en un 49.10 de intereses y que subió hasta un 57.64. Al finalizar, en el año del 88, los CETES pagaban un 159.28. Entonces, bajo ese contexto, un 10% de utilidades, que es el porcentaje fijado por la Comisión Nacional de PTU, sonaba razonable. Mi pregunta hacia ti, Darío, y hacia nuestros televidentes, es si ese porcentaje al día de hoy sigue siendo válido o no. Entonces, bajo ese contexto, un 10% creo que hoy por hoy es excesivo. Entonces, en México tenemos la cultura de la simulación, disque trabajo y disque me pagas. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, no importa que sea el 10% el que se mantenga, desde el 85, porque establecimos empresas prestadoras de servicios, las cuales celebran un contrato con las empresas operadoras o comercializadoras que no tienen empleados, y se contiene el ingreso de esas prestadoras de servicios a través del costo laboral más un plus de un 3 o 4%. Sobre ese ingreso se establece el ingreso del PTU, porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, esto hace que sean situaciones sumamente difíciles, porque, pues, ¿cómo es posible que haya empresas sin trabajadores? ¿Cómo es posible que la subordinación nuevamente trabajan para una entidad jurídica, pero a la vez con otras 2 o 3 entidades jurídicas, que es la comercializadora, la inmobiliaria, etcétera, que no tienen trabajadores, cuando el fondo del problema es el tema del porcentaje del PTU? Yo creo que se podría hacer mucho más fácil el hacer negocio en México, mucho más claro y transparente, en lugar de entrar a estas complejidades corporativas a través de una revisión de ese porcentaje de PTU. Yo te garantizo que a las grandes empresas, si hoy por hoy se estableciera un sistema objetivo, léase a través de lo que generan los CETES, por ejemplo, a nivel anual, las empresas evitarían de este tipo de complejidades que hoy por hoy hacen sumamente difícil justificar cómo un trabajador labora para 2 o para 3 entidades jurídicas con la existencia de un solo vínculo laboral. ¿Y qué se tendría que hacer en todo caso para justamente avanzar o transitar hacia ese esquema que estás planteando? Pues mira, Darío, básicamente es que la propia ley establece que cuando las circunstancias económicas lo justifiquen, que creemos que sí, hay un estudio muy interesante del IMEF, sobre el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, sobre este tema, en el que se justifican que las condiciones económicas hoy por hoy simplemente son diferentes a las que habían hace 30 años, por 2 datos relevantes, y puede haber un sinnúmero adicionales. Entonces, creo que el tema es hablar las cosas claramente en este país, decir que efectivamente un 10% adicional a un 35% de ISR ponen en situación sumamente difícil a las empresas, más los costos sociales, laborales, y que debemos de revisar, analizar, acotar para efecto de mantener al país en un nivel competitivo a nivel internacional. Pues sin duda que ahí está la solución, tú mismo la has puesto sobre la mesa, ojalá y pues las autoridades y ustedes como especialistas en la materia pudieran avanzar hacia una solución, sobre todo para darle mayor claridad, mayor transparencia, mayor flexibilidad a las empresas, ¿no? Yo creo que es el objetivo final. Yo creo que es por ahí, al final del camino lo que se busca es la certeza jurídica. Efectivamente reconocer que estamos en una situación económica difícil, la competencia internacional es muy agresiva y el país está inmerso en esta situación. Entonces, uno de los temas importantes que no implica una reforma legal ni constitucional, este beneficio está establecido en la Constitución, está reglamentado por la Ley Federal del Trabajo, pero el porcentaje creemos que sí requiere de una revisión inmediata y urgente. Pues te queremos agradecer, Oscar de la Vega, socio director de la firma Little Mendelssohn, que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias, Darío. Muy amable. Gracias. Mucho gusto en estar aquí. Y también muchas gracias a usted por el favor de su atención. Le invitamos a que siga la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.